Sé que durante este mes han estado estudiando acerca de la familia, ¿sí? Qué tema tan lindo la familia, ¿no? La familia es algo tan precioso que el Señor ha diseñado y trae mucho gozo, muchas alegrías, ¿verdad? Cuando pensamos en la familia, miramos para atrás, hay lindos recuerdos, ¿no? Que, que vienen a tu mente, ¿no? Los hijos cuando nacen, el día de tu casamiento, momentos que quedan grabados ahí a lo largo de la vida, se van marcando ahí en el corazón. La familia es una bendición tremenda que el Señor nos da. Eh, la familia también tiene grandes desafíos, ¿verdad? Vivimos en un mundo caído. Nuestro corazón, nuestro cuerpo, todavía hay remanentes, pecado remanente, ¿sí? Que está ahí y afecta toda nuestra vida, aún nuestra relación. Y hace que el matrimonio se vuelva un gran desafío, ¿verdad? Hace que el matrimonio nos encontremos envueltos en relaciones tensas, ¿verdad? Situaciones difíciles de pecado, de dolor, de tristeza, ¿verdad? Pero el matrimonio es precioso. Y Dios ha ordenado que el matrimonio, para que pueda experimentar sus bendiciones, hay un himno que me encanta que se llama Danos un bello hogar. No sé si lo suelen cantar o lo han escuchado. Y entonces, un bello hogar es el resultado de someternos a la palabra de Dios. Un hogar bello no viene como por arte de magia, ¿no? De repente, mirá, wow, mirá qué linda la familia, sino que Dios obra y Dios usa medios para obrar, ¿verdad? Dios usa su palabra y en su palabra Él ha dado directrices claras de cómo un matrimonio tiene que vivir, qué es lo que un esposo debe entender y hacer y qué es lo que una esposa debe entender y hacer dentro del hogar. Y ustedes saben, cuando nosotros vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, vamos a experimentar lo que estuvieron aprendiendo este último mes, ¿no? En cuanto a la familia, los roles, los hijos, la crianza, el hombre en el hogar, la mujer en el hogar, ¿verdad? Porque este es el diseño de Dios, ¿no? Es el diseño de Dios por creación. Así que en esta mañana yo quiero que veamos ahí en el pasaje que me marcaron para tratar en Primera de Pedro, perdón, capítulo 3. Quiero que veamos un matrimonio que honra el diseño de Dios. Lo vamos a dividir en dos partes porque del versículo 1 al 6 va a hablar acerca de la mujer y Pedro nos va a poner acá el ejemplo más extremo o más difícil que una mujer tendría y sería una mujer creyente casada con un hombre incrédulo. Y especialmente en ese contexto en el que Pedro escribe, ahora lo vamos a estudiar un poquito mejor, ¿verdad? Y en el versículo 7 nos va a dar algunos principios, vamos a ver dos principios nosotros en cuanto al hombre. Así que el título sería Un matrimonio que honra el diseño de Dios. El primer punto sería entendiendo el rol de la mujer, que abarcaría del versículo 1 al 6, y ahí vamos a ver tres principios dentro de ese gran principio. Y el segundo punto, versículo 7, sería entendiendo el rol del hombre. Este pasaje no nos dice todo lo que debería decirnos en cuanto al matrimonio. Nosotros tenemos otros pasajes en la Escritura donde podemos arrojar más luz, pero este pasaje sí nos da principios que son muy importantes a la hora de entender el diseño de Dios, ¿sí? Antes de comenzar a leer y a introducir un poquito el tema, déjeme decir otra cosita más, ¿sí? A veces cuando se tratan ciertos temas en la iglesia, como no me tocan a mí de manera directa, entonces, bueno, voy a escuchar, voy a ver de qué me puede llegar a servir esto para el futuro, o pienso en los jóvenes, ¿no? En los solteros o en los niños, están pensando, bueno, un matrimonio, ¿verdad? Y aún pienso en los que han estado casados por muchos años, ¿no? Que llevan años y años de casado, ¿verdad? Y entonces vos agarrás y estás acá y, bueno, ¿qué tendría este sermón que decirme que no sepa, ¿verdad? O que no haya experimentado? Bueno, no importa en la etapa en la vida en la que te encuentres, si sos un niño, un hombre, una mujer soltera,
un matrimonio muy experimentado, este sermón no es para los matrimonios que están hace 5 o 10 años casados, es para toda la iglesia. Porque todos nosotros necesitamos toda la palabra de Dios, primero, todo el consejo de Dios, y en segundo lugar, nosotros pertenecemos a una gran familia, que es la iglesia. Entonces, cuando vos pensás en la iglesia y en la palabra, vos tenés que pensar que tal vez vos estás sin hijos, o tal vez no estás casado, y entonces tenés que pensar que estos principios son los que vos necesitas para ir a corregir con amor, exhortar con amor a un matrimonio que no está viviendo de acuerdo a estos principios. Entonces es importante que vos escuches. Ni hablar de que un día el Señor, si Él quiere, te va a permitir formar una familia y tener hijos, y entonces va a ser muy valioso que desde ahora vos empieces a trabajar estos principios, a abrazarlos, ¿verdad? Pero lo más importante sería esto, es la palabra de Dios, lo que vamos a escuchar. Y en segundo lugar, toda la iglesia necesita ser alentada y corregida con los principios de la palabra de Dios. Así que vos no necesitas estar casado para, si ves en un matrimonio que no están viviendo de acuerdo al diseño de Dios, ir y corregirle con amor, con prudencia, ¿verdad? Hermano, mire, esto es lo que yo veo en su vida, esto es lo que dice Dios en su palabra. Le animo que avance, le animo a que busque consejo, ayuda. Yo estoy dispuesto si usted cree que podría servirle de alguna manera, ¿verdad? Pero necesitamos tener este pensamiento, ¿no? Somos una gran familia y necesitamos alentarnos, animarnos, exhortarnos, llevarnos a la madurez unos a otros, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Pablo lo presentó ahí en Colosenses como presentar perfecto en Cristo Jesús a cada hombre, ¿sí? Así que esta es nuestra meta, ¿no? Al congregarnos queremos ser como Cristo, queremos alentar a los hermanos a que sean como Cristo. Así que todos necesitamos escuchar la palabra de Dios, un matrimonio que honra el diseño de Dios, ¿sí? Así que leamos ahí el pasaje, capítulo 3 de Primera de Pedro, versículo 1, comienza el pasaje de esta manera. Dice, asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Ahora vamos a seguir leyendo un poquito más, ¿verdad? Vamos a orar una vez más, pedirle al Señor que nos guíe en este tiempo. Padre, estamos una vez más en tu presencia, clamándote a ti, Señor, para que en esta mañana tu palabra pueda ser clara, que tu Espíritu pueda tomar estas verdades y obrar en nuestras vidas, traer mucho fruto para tu gloria. Señor, ayúdanos a estar enfocados, atentos, con nuestra mente puesta en lo que vamos a hacer, que va a ser exponer tu palabra. Padre, nos encomendamos a ti. Esta es una obra espiritual. Esta es una obra que solo puede traer fruto cuando el Espíritu tome estas verdades, Señor, y mueva, transforme nuestros corazones, nuestra mente, Señor. Por eso nos encomendamos a ti en esta mañana para que tú puedas obrar en medio nuestro. Señor, oramos agradecidos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el hogar es un ambiente, es un ámbito donde los creyentes no podemos ir y hacer lo que queremos, ¿sí? Entonces yo voy y digo, bueno, yo soy el padre acá, entonces en mi casa se va a hacer lo que yo digo, ¿no? Bueno, el hombre tiene un rol de liderazgo que tiene que ser ejercido en amor y en servicio, lo vamos a ver al final, pero yo no puedo hacer lo que yo quiero con mi vida. Yo soy un creyente que he sido redimido por Cristo, he sido salvado, y ahora Cristo, Él es mi Rey, Él es mi Señor, Él es mi autoridad. Él me dice lo que yo tengo que hacer y yo tengo que obedecer. Tengo que obedecer y tengo que hacerlo con una motivación correcta. Así que el hogar no es la excepción. No es que yo tengo ahí, obviamente hay propias reglas y leyes que se establecen en cada hogar, no estamos diciendo lo contrario a eso, pero el hogar
no es un ámbito donde vos podés ir y vivir de acuerdo a lo que vos querés, sino que debemos vivir de acuerdo al diseño de Dios, de acuerdo con la posición que Dios le ha dado a cada uno, el rol que Dios le ha dado a cada uno. Y Pablo va a mostrar en este pasaje que este aspecto de la familia, Pablo dije, ¿no? Perdón, no, olvídense de Pablo, tengo una confusión con los nombres yo, así que me van a escuchar decir Pablo, Santiago, Pedro, ¿sí? Pedro va a mostrar que esto es un tema vulnerable en la iglesia. Pablo también, ya que lo mencionamos a Pablo, lo metemos en la conversación ahora, ¿no? Pablo, él va a hablar que este tema es un tema muy vulnerable, donde personas malinterpretan, están confundidos en qué es lo que deben hacer en el hogar. Incluso ahí en Primera de Corintios había un gran problema y es que pensaban que estar casado con un incrédulo, ya sea el hombre o la mujer, eso lo que hacía le estorbaba en poder vivir para los propósitos de Dios. Y Pablo le dice, no, no se separen, de ninguna manera. De ninguna manera. Tienen que estar contentos con lo que Dios, cómo Dios los trajo a Cristo y vivir de acuerdo a la palabra de Dios en este contexto, ¿verdad? Esto es lo que está pasando acá, ¿verdad? Es una situación real dentro de las iglesias, ¿verdad? Personas que se convierten, pero su cónyuge no se convierte. Y esto es exactamente lo que estaba pasando en esta iglesia. Pedro va a señalar esta situación de mujeres que se convierten, pero sus maridos son incrédulos. Fíjate que una mujer, quiero que lo veamos en su contexto, el desafío de este principio para las mujeres, ¿verdad? Porque que una mujer romana cambiara su religión sin que su esposo lo haga, eso era algo que generaba bastante tensión. Bastante tensión. Ustedes saben que en las sociedades antiguas las mujeres eran objetos, eran objetos para los hombres, para los padres, para los esposos, aún en la sociedad eran vistas como objetos, ¿verdad? Que estaban a disposición de los hombres para lo que los hombres quisieran hacer, y aún los hombres tenían mucha injerencia y podían matar a una mujer. Fíjense el menosprecio que había hacia la mujer en esa época, en ese tiempo. En la cultura greco-romana, que es la que rodea este pasaje, las mujeres recibían cero respeto, cero respeto. Eran tratadas como cosas, como objetos, ¿no? Había una ley en ese tiempo que mientras una mujer estaba viviendo bajo su padre, estaba sujeta a lo que ellos llamaban la patria potestad, en este sentido, ¿no? Que estaban bajo el poder del padre, del patriarca de la familia, ¿verdad? Ahora, este hombre lo que hacía es concedía la autoridad a aquel que se arreglaban las bodas en ese tiempo, ¿verdad? Aquel que iba a estar con su esposa, ¿verdad? Con su hija, ¿verdad? Ahora, fíjate, los padres tenían la autoridad total de sus hijos en ese tiempo, aún de darle muerte a sus hijas, ¿verdad? Entonces los esposos tenían una clase parecida de autoridad, que era legal, era considerado algo legal en ese tiempo sobre sus esposas, ¿verdad? Entonces, fíjate, la sociedad siempre relacionaba a la mujer como objeto, eran siervas, ¿no? Que estaban ahí en el hogar y que todo lo que el hombre quería, ella tenía que hacer, ¿no? Esta era la idea que ellos tenían en su mente y esto era lo que la ley le amparaba a ellos a hacer y a tratar a las mujeres de esa manera. Ahora, pensá en ese contexto donde la ley, toda la sociedad estaba aprobando y viendo esto con ojos buenos, una mujer decide o recibe el Evangelio, ¿verdad? Obedece el Evangelio, es transformada por el Evangelio. Esta decisión lo que iba a hacer automáticamente era que esta mujer abandone los ídolos para convertirse al Dios vivo y verdadero. Así que esto podría resultar en un desafío muy grande para las mujeres cristianas. Un desafío que incluso podría resultar
en un maltrato grave de parte de su esposo, quien no veía con ojos buenos lo que esta mujer estaba haciendo. Así que en ese contexto es que Pedro escribe a estas mujeres, ¿verdad? Cuando se convierta en el Evangelio, una esposa tiene que poder vivir de acuerdo al Evangelio aún en medio de ese contexto. Una esposa debería vivir de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo al diseño de Dios, aun cuando este desafío es una realidad en tu vida. Esto es una realidad que sucede, ¿no? En nuestra iglesia nosotros tenemos situaciones así, ¿no? De mujeres que hoy la ley no es la misma que en nuestro país que regía en ese tiempo en Roma, pero sí trae grandes desafíos, que desanima a las mujeres, ¿verdad? Y entonces es un llamado también para la iglesia a poder entender que esto es una realidad dentro de la iglesia y nosotros tenemos que ser sensibles a esta situación y poder cuidar a estas mujeres que llegan en esta condición a la iglesia, ¿no? Donde tienen esposos incrédulos que no están en Cristo, que no están de acuerdo con nada de lo que vos querés hacer o vos anhelás hacer para el Señor. Tenemos que alentar a estas mujeres, ¿verdad? Pero fíjate, una esposa, según este pasaje, tiene que vivir de acuerdo a algunos principios que vamos a ver para que de alguna manera el Señor pueda usar el ejemplo de esta mujer para ganar a su esposo para el Evangelio. Así que fíjate, el deber principal que Pedro le va a decir no es, bueno, rebelate, deja tu hogar, abandona a tu esposo y viví para los propósitos de Dios. Lo que Pedro le va a decir es, no, tienen que sujetarse. Tienen que vivir sujetas de manera voluntaria, de manera continua a sus esposos. Y Pedro ya habló de esto en el contexto y habló en relación a los gobiernos y habló en relación a los siervos, ¿no? Es interesante porque los creyentes en ese tiempo están viviendo persecución. Pedro escribe desde Roma y en Roma hay una gran persecución que se ha desatado y Pedro ve que esta persecución va a llegar aún a esta zona de Asia Menor donde están estas iglesias a quienes le escribe Pedro. Y él en medio de este sufrimiento, él los quiere consolar, él los quiere animar, él quiere que ellos recuerden la verdad del Evangelio, la verdad de Cristo y su soberanía en medio del sufrimiento. Ahora fíjense, en medio de esto, Pedro no les dice, bueno, rebélense. Traten de escapar de esa situación, sino que Pedro los manda a sujetarse. Fíjate, el deber de esta mujer debe ser sumisa, así como en los trabajadores hacia sus amos deben sujetarse a ellos también y a nuestras autoridades gubernamentales. Ahora, ahí en 1 Corintios 7, yo te lo mencionaba recién, si quieren anotar, capítulo 7, versículo 13, Pablo va a mostrar que la responsabilidad de una mujer creyente frente a un esposo incrédulo no es abandonarlo, sino permanecer ahí. Dios es soberano y Dios te salvó a vos y a tu esposo no. Así que quédate ahí, permanece con él. Si él está queriendo vivir con su esposa, si él no la echa, Pablo le dice, quédate, permanece ahí. Porque aún, si vos seguís más adelante el versículo 14, aún un marido incrédulo es santificado en la mujer. Es decir, que los incrédulos son beneficiados por la presencia de un creyente que vive de acuerdo a la palabra de Dios en el hogar. Tiene un beneficio divino que podría resultar en la salvación. ¡Qué bendición! ¡Qué maravilloso sería ver esto! ¿Y cuántas veces hemos visto esto en la historia de las iglesias, verdad? Mujeres que han sido fieles a Dios, mujeres que han sido obedientes a Dios, que han sido un testimonio en su hogar y el Señor convierte a sus esposos, ¿verdad? Ahora Pablo en el versículo 15 dice, si el esposo incrédulo, Pablo, estamos hablando ahora, bien digo, 1 Corintios 7, 15, si el esposo incrédulo no quiere permanecer con una esposa creyente, porque él no quiere a Cristo en su hogar, porque él no quiere vivir con esta mujer que abandonó
sus religiones y él la echa de la casa. Entonces, dice Pablo, bueno, si el creyente, el incrédulo busca esto, el creyente tiene que aceptarlo, no tiene que aferrarse a eso, sino que aceptarlo, ¿verdad? Y lo va a decir ahí Pablo, ¿no? No está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Así que el principio que Pedro nos va a mencionar acá es el mismo, ¿no? La mujer que es creyente tiene que permanecer en el hogar con el incrédulo, no tiene que abandonarlo, pero no solamente quedarse ahí y aguantar, sino que tiene que vivir ciertos principios, ¿no? Así que Pablo lo va a explicar en este pasaje de una manera muy clara. Miren cómo comienza ahí el versículo 1, dice, asimismo, vosotras mujeres. Esta palabra asimismo lo que está haciendo Pedro es relacionando los mandatos que él estuvo dando de siervos a sujetarse a sus amos o el mandato de sujetarse a las autoridades, ¿verdad? También está el ejemplo de Jesucristo ahí, ¿verdad? Quien él, si ustedes lo leen ahí a partir del versículo 21 en adelante, el Señor Jesucristo es un ejemplo de esto, ¿no? Aún en medio de la aflicción, Él se sujetó, Él no pecó, ¿verdad? Entonces, Pedro empieza con esta palabrita acá, sí mismo, y lo que está haciendo es, está conectando. Tenemos que sujetarnos como lo hacen los amos, como lo hacen los ciudadanos, como lo hizo Jesucristo. Así que el mayor ejemplo de sujeción, dicho de paso, ahí lo tenemos, ¿no? Es Jesucristo. Es Jesucristo el mayor ejemplo de sujeción y es a Él a quien debemos imitar. Esta es la clave para un matrimonio dichoso, para poder vivir estos principios que vamos a estudiar, imitar a Cristo en la sujeción. Así que Pablo comienza de esta manera, asimismo, vosotras mujeres. Pedro le va a hablar a las mujeres de manera directa, ¿verdad? Él se va a referir a mujeres, pero a mujeres que están casadas, porque dice ahí el versículo, estad sujetas a vuestros maridos. Estad sujetas a vuestros maridos. Fíjate, el pasaje comienza dando el mandato a las mujeres de estar sujetas. Fíjate, este es un término militar el que usa Pedro, y es un término que tiene que ver con ordenar abajo, ¿sí? Esto es lo que significa esta palabra, ¿no? Debajo, ordenar debajo, ¿no? Subordinar. Estar bajo alguien, estar sometido, sumiso a alguien. Fíjate, el sentido de esta palabra no es solamente ponerse debajo de alguien, sino que uno mismo debe ponerse debajo. Es decir, la mujer es la que se sujeta. No es que el esposo la sujeta a la fuerza, sino que ella misma se pone bajo el esposo, bajo la autoridad de su esposo. Esta palabrita, aparte de darnos esta idea de que voluntariamente se va a colocar bajo la autoridad de su esposo, también esta palabrita tenés que entenderla no como un consejo amigable, donde vos podés pensar, hermana, bueno, ¿podría yo tomar este camino o no? ¿Sí? Como Johnny bien lo explicaba en la Navidad. La Navidad es opcional, la cena navideña, ¿verdad? Pero esto no es opcional, ¿sí? Hermana, esto no es un consejo, este es un mandato. Así que Pedro se va a referir específicamente a las mujeres y le va a decir, tienen que sujetarse de manera voluntaria como un mandato, una orden, pero hay un detalle más, que es bueno aclararlo. A vuestros maridos. Miren lo que dice ahí Pedro, ¿no? A vuestros maridos. Fíjate, esto indica que la sujeción de la esposa no es a cualquier hombre. No es cualquier hombre que pasa en la calle y le dice, hace esto, tenés que salir corriendo y hacerlo, porque este mandato indica intimidad, exclusividad en una relación de un matrimonio entre un hombre y una mujer. Así que Pedro manda a las mujeres no a que se sujeten a cualquier hombre,
Sí tenemos que vivir los principios de sujeción. Si trabaja, se sujeta a su jefe. Si hay gobernantes donde vive, tiene que sujetarse a sus gobernantes. En la iglesia hay autoridades, tiene que sujetarse a las autoridades de la iglesia, ¿verdad? Claro, no estamos anulando eso, pero este principio de sujeción, que lo vamos a ver, va dirigido a sus propios maridos, en ese contexto del hogar, Hermanos, toda institución que Dios ha diseñado, toda institución requiere orden. Requiere este principio de orden que involucra autoridad y sujeción. La familia no es la excepción. La familia necesita una cabeza para funcionar. La familia necesita un líder quien en amor y servicio pueda guiar a su familia a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Es indispensable esto. Ustedes saben, la familia es la columna vertebral del mundo, de la sociedad, ¿verdad? Por eso es que vemos tantos ataques hacia la familia. Vieron que en nuestro país esto se ha puesto muy de moda, ¿no? Atacar a la familia, el matrimonio de un hombre y una mujer, ¿verdad? Y entonces se pone en tela de juicio. Y hoy no hay matrimonios, hay muchos divorcios y no hay matrimonios. Las parejas se unen, están por un tiempo, ¿verdad? Y ni hablar si nos metemos en el tema de la ideología de género, ¿verdad? El mundo, Satanás ataca constantemente este principio de orden, autoridad y sujeción. Un líder quien en amor y de una manera servicial, sacrificial, va a amar y servir a su familia, y una esposa que se sujeta a este liderazgo de este hombre. Hermanos, para muchos esta idea de sujeción, incluso dentro de las iglesias, es totalmente absurda, fuera de época, está fuera de moda, ya se pasó. Eso era para los viejos, ¿no? Para los abuelos, los tatarabuelos, ellos vivían así. Para otros la sujeción destruye a la mujer, limita a la mujer, no permite que la mujer pueda desarrollarse como ella debería desarrollarse, ¿no? La palabra sujeción en la familia tiene una carga negativa en nuestra sociedad, pero hermanos, para Dios este es un diseño maravilloso. Este es un diseño perfecto. Este diseño de Dios, que muchos lo confunden, ¿no? Bueno, es porque Eva metió la pata ahí en la creación, ¿verdad? Y entonces ahora tenemos que vivir de esta manera. No, esto es por creación, no es la consecuencia del pecado. Dios diseñó. ¿Se acuerdan ahí en 1 Timoteo 2? Pablo habla acerca de esto, ¿no? Y él usa este argumento para que la mujer no enseñe en la congregación. Dios creó primero al hombre y después a la mujer para hacer ayuda del hombre. Entonces, no es una cuestión de pecado, es el diseño de Dios por creación. Dios diseñó esto es perfecto, esto es maravilloso. Aunque el mundo allá afuera diga lo contrario, este es el diseño perfecto de Dios. Así que la exhortación a que las esposas se sujeten a sus maridos no está sugiriendo inferioridad. No está sugiriendo que el marido por alguna razón es mejor. No, de ninguna manera. Tampoco esto está sugiriendo que debemos pensar en la mujer como un sirviente del hombre que está para cumplir todos los caprichos que este hombre tenga. Ella tiene que hacerlo. No estamos diciendo eso. No estamos diciendo que la mujer debe ser maltratada, explotada por los hombres, porque Dios la creó como ayuda idónea. Dios la creó como un complemento. Esto es algo precioso. Este es el diseño de Dios. Es más, la Biblia dignifica a la mujer. Pensá lo que esa mujer en ese contexto era. Era tratada como un objeto, como una sirvienta. Podría incluso ser asesinada por los hombres y nadie diría nada. Pero fíjate, la Biblia dignifica a la mujer como una persona. Una persona quien ayuda a su marido para que él pueda ser el hombre que Dios quiere que sea.
Fíjate, este es el fin, ser ayuda idónea para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. ¿Qué significa esto, hermanos y hermanas? ¿Significa que la mujer es como un hijo más en la casa? Ahí está el hombre dando órdenes, dirigiendo y ella tiene que ir corriendo. No, no, vivimos en un hogar, ¿no? Donde hablamos, compartimos, expresamos ideas, caminamos juntos, abrazamos principios, avanzamos en una dirección y charlamos, aún con los niños, ¿verdad? Pero el hombre es responsable, vamos a hablar de eso, ¿verdad? El hombre es responsable de proveer liderazgo en el hogar. Pero ahí está, la mujer es dignificada en la Biblia, ¿no? Como una mujer, como creación de Dios, como coheredera de la gracia de Dios, como ayuda idónea del esposo, ¿no? Esta es la tarea más hermosa que una mujer tiene. Ahí cuando vos vas a Tito y ves cómo las ancianas tienen que enseñar a las más jóvenes a qué, y empieza a dar la lista, ¿no? ¿No? A que amen a sus esposos, a que sirvan en sus casas. Vos podés ver ahí que la mayor influencia y el mayor, el ámbito donde la mujer va a hacer su mayor ministerio es el hogar. No es el único, ¿no? Porque en la iglesia tenemos que vivir las dinámicas del cuerpo, pero en el hogar la esposa va a vivir este diseño de una forma tan preciosa, ayuda idónea. Piénselo de esta manera, hombres y mujeres, ¿no? Dios le demanda a los hombres a poder pastorear a la familia y a poder criar a los hijos. Ustedes saben que el mandato de la crianza en el Nuevo Testamento es, en Efesios y en Colosenses, para los hombres de criar hijos, ¿verdad? Entonces vos pensás, hay otros mandatos para los hombres, ¿eh? Tienen que proveer también, pastorear, si hay más mandatos, ¿verdad? Pero vos ponete a pensar esto, hermano y hermana también, piénselo cada uno de su lugar. El hombre tiene la responsabilidad de pastorear, de criar hijos, y el recurso más precioso que Dios le ha dado para lograr eso, ¿qué es si no es su esposa, su ayuda idónea, que está ahí todos los días? Cuando se va 8 o 10 horas afuera a trabajar, ¿quién está influenciando a sus hijos? ¿Quién está corrigiendo a sus hijos? ¿Quién le está instruyendo, enseñando todo lo que los hijos aprenden? Es tu esposa. Fíjate la importancia de poder pastorear a la esposa, ¿no? De poder influenciar a la esposa, de poder guiar a la esposa a Cristo, a la verdad. Así que una mujer no debería sentirse incómoda con estos principios, ¿no? De sujeción, de ayuda idónea. Si alguna persona o alguna mujer se siente incómoda con esto, entonces tal vez debería de alguna manera evaluar su corazón. ¿Por qué es que se sentiría incómoda con algo que es tan valioso, con algo que es tan precioso, con algo que Dios dignifica y le da como un ministerio, una función preciosa dentro del hogar? Así que deberíamos examinarnos, ¿verdad? Bueno, hay mucho que decir de ayuda idónea, pero en resumen, la mujer ha sido creada y capacitada por Dios para desarrollar este ministerio precioso de ser una ayuda idónea con su esposo, y la mujer necesita abrazar estos principios para vivir de esta manera, ¿sí? Ahora volvamos al tema, ¿no? Ahí hicimos un pequeño paréntesis, ¿verdad? Vamos a ver en este pasaje cómo Pedro quiere darle a la mujer motivaciones para vivir una vida de piedad, para vivir una vida sujeta a su esposo incrédulo, quien no va a actuar como tal vez vos esperarías que actúe, ¿verdad? Entonces, Pedro va a darle 3 motivaciones a las mujeres para vivir una vida sujeta a su esposo. En primer lugar, lo primero que Pedro va a decir, y lo encontramos ahí en el versículo 1 y 2, y es una conducta piadosa. Una conducta piadosa. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Entonces, la primera motivación sería una conducta piadosa, una conducta
piadosa. Fíjate, la tendencia natural de muchas mujeres es condicionar su papel a la conducta de su esposo. Es decir, si mi esposo actúa de esta manera, entonces yo voy a sujetarme a él, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? No creo que les pase a ustedes acá, ¿verdad? Yo escuché que pasa en otros lugares, acá no. No. Esta es la tendencia natural de muchas mujeres, ¿no? Es condicionar. Y pasa lo mismo al revés, ¿no? Bueno, yo voy a pastorear a mi esposa, yo voy a amarla, yo voy a servirla, siempre y cuando ella pueda cumplir su rol dentro del hogar, ¿verdad? Ahora, fíjate que el mandato para la mujer y el ejemplo que nos pone Pablo es este, ¿no? Una mujer que no tiene un esposo incrédulo. ¿Cómo un esposo incrédulo podría pastorearla, podría amarla verdaderamente, podría servirla? ¿Cómo un incrédulo podría hacer eso? Un incrédulo está buscando sus propios objetivos, ¿verdad? Sus propios placeres, vive para eso, ¿verdad? Entonces, Pedro va a hablarle a mujeres que no tienen esposos creyentes y nos va a mostrar que la sujeción no tiene nada que ver con la actitud del cónyuge. La sujeción no tiene que ver si tu esposo es piadoso o no es piadoso, porque acá nos va a poner el ejemplo de un hombre incrédulo, quien no puede ser piadoso. Así que, si Dios espera de esto de las mujeres creyentes con esposos incrédulos, me pregunto, ¿qué esperará de las mujeres creyentes con esposos creyentes, verdad? Son los mismos principios, son los mismos principios. Pedro nos está poniendo el ejemplo extremo acá, ¿verdad? Fíjate, dice entonces el pasaje, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra. Fíjate, esta palabra creen es la palabra para alguien quien desobedece, alguien que no quiere obedecer, se rebela, rehúsa creer, rehúsa ser persuadido, es un desobediente. Fíjate, la frase, los que no creen, describe la condición de un esposo incrédulo, rebelde, alguien que rechaza el Evangelio, Así que Pedro dice que las mujeres deben estar sujetas a sus maridos para que también los que no creen a la palabra. Fíjate, la palabra tiene que ver con la comunicación, el dicho, pero esta expresión, aunque si la lees rápido te daría la idea de que está hablando de la palabra de Dios, no se refiere a la palabra de Dios, sino a la palabra de la esposa. El principio de Pedro es que la esposa, en vez de hablar tanto, viva una vida de piedad. Este es el principio. Así que la idea acá no es la palabra de Dios, sino la palabra de la esposa. ¿Y cuál va a ser la palabra de la esposa si no va a ser el Evangelio, ¿no? Si la esposa quiere que se convierta, le va a predicar el Evangelio, pero fíjate, Pedro deja bien en claro en este libro, aún si vamos un poquito más para atrás, el capítulo 1 al final y capítulo 2 primeros versículos, que la palabra es la clave para ser transformado, para nacer de nuevo. Yo necesito escuchar la palabra. ¿Sí? El capítulo 1, 23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. Así que claro que para que una persona se convierta no necesita ver los árboles, la creación o el testimonio de personas, sino que necesita escuchar el Evangelio. Pedro no está anulando esto, la necesidad de predicar el Evangelio, pero el punto acá es que la conducta santa de la esposa es el testimonio más valioso que este hombre tiene, este hombre rebelde e incrédulo. Este hombre que no quiere saber nada de Dios, que ya tiene su propio sistema religioso, él necesita oír las palabras de salvación. Pero él necesita, hermanos, ver en su esposa el obrar del Evangelio. Él necesita ver en su esposa, quien ha sido transformada por el Evangelio, vivir de una manera fiel. Así es como viven los creyentes, ¿verdad?
Lo que estamos diciendo acá no es nada sorprendente. Así vivimos los creyentes. Así deberíamos vivir los creyentes, ¿verdad? Sujetos a la palabra, transformados por el Evangelio. Fíjate cómo vive un creyente en una relación íntima como un matrimonio. Puede ayudar, puede ser un instrumento de Dios, de la gracia de Cristo, para que el Evangelio pueda ser creído por esta persona. Esta persona que está escuchando, pero por otro lado ve que sos un rebelde, un necio. Bueno, yo no quiero nada con ese Dios. Si voy a ser como vos, paso. Fíjate, la vida de piedad lo que va a hacer va a ser un instrumento de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 16, pueden anotar, ¿verdad? Ahora, Pedro le está refiriéndose a este caso extremo, una mujer con un esposo incrédulo, pero la sujeción y la conducta piadosa en el hogar no es solo para las mujeres que tienen esposos incrédulos. Pedro usa el caso más extremo de sujeción para que vean que aún en esa situación hay un camino. Dios ofreció un camino, que es este, ¿no? El testimonio, la vida de piedad. Y entonces las mujeres que tienen esposos creyentes tienen que hacerlo también, ¿sí? Así que dice el versículo, vuelve a sí mismo, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Fíjate, la palabra ganar tiene que ver con esto, ¿no? Con ganancia, ¿no? Entonces sea ganado sin palabra por la conducta. La palabra de conducta es la palabra para comportamiento, manera de vivir. No es la reacción. Vieron que a veces nos levantamos con todas las luces encendidas, ¿viste? Y somos un relojito, pero hay otras veces que no, ¿verdad? Nos levantamos y hay ira, hay enojo, ¿verdad? Estuvieron estudiando en las clases de consejería, ¿verdad? Ahora, fíjate, la conducta no tiene que ver con una reacción, con un momento puntual en el día, sino que tiene que ver con una manera de vivir. Tiene que ver con la manera de ser, por la conducta de sus esposas. Así que la mujer que vive de acuerdo a la palabra, que se sujeta a su esposo, aunque él es un incrédulo, Dios va a usar la conducta, la manera de vivir, el comportamiento de esta mujer para ganar a su esposo, para ganar a su esposo. Esto no es una promesa que sí o sí se va a cumplir, pero sí esto es un principio que Dios puede usar este comportamiento para que se convierta. Entonces alguien podría decir, bueno, yo viví de esta manera, pero mi esposo no se convierte. Bueno, la salvación es del Señor. El Señor va a obrar en salvación en quien Él quiera, ¿verdad? Pero Dios invita a las mujeres a poder vivir de esta manera y ser un instrumento de Él en sus manos para que el Señor salve a sus esposos. Miren ahí el versículo, dice el versículo 2, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Considerando. Fíjate, esto pone todavía más peso a esta idea de que la palabra no es la palabra de Dios, sino que es las mujeres que en vez de hablar y hablar y hablar tanto, vivan la piedad y hablen obviamente, ¿sí? Pero fíjate, considerando tiene que ver con inspeccionar, tiene que ver con observar, tiene que ver con un testigo ocular. O sea, el esposo tiene la oportunidad ahora de ver detenidamente, inspeccionar en su esposa la transformación que el Evangelio produjo en su vida. La esposa tiene la oportunidad de Dios, el esposo tiene la oportunidad, la gracia de Dios, de que en su hogar ahora tiene una persona quien ha experimentado la gracia de Dios y puede mostrarlo. Fíjate, considerando, dice, inspeccionando, observando como un testigo ocular, ¿el qué? Vuestra conducta, vuestra conducta. Miren, hermanos, esto es simple. Pedro está preocupado en lo que los esposos iban a observar en sus esposas. Esta es la preocupación de Pedro. Pedro no está tan preocupado, claro, hay que pastorear y cuidar eso, ¿no? En la forma egoísta en la que los esposos están viviendo.
la forma idólatra y aún en la forma triste y horrible que a veces tratan a sus esposas, Pedro está preocupado en lo que esposos incrédulos van a observar de sus esposas y cómo esto va a influir en la respuesta de ellos al Evangelio. De vuelta, hermanos, la salvación es del Señor, pero el Señor usa instrumentos. El Señor usa su palabra y el Señor usa gentes quienes viven y predican la palabra. Así que la conducta de una esposa es lo que hombres incrédulos van a observar y esto va a influir en la respuesta. Ahora, ¿cuáles son esas características de una mujer que se sujeta? ¿Cuáles son esas características? El mismo pasaje nos da la respuesta. El esposo va a observar en su esposa que se sujeta dos cualidades. Fíjate, dice ahí el versículo, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Fíjate, la palabra casta tiene que ver con limpio, ¿no? Inocente. Es la palabra ahí para modesto, perfecto, puro, santo, libre de mezcla con el mal, libre de contaminación. Fíjate, lo que la mujer va a vivir dentro del hogar tiene que ver con una forma, una manera de vivir que es irreprochable. Sobre todo, esta palabra tiene una carga que te hace pensar que tiene que ver en la parte sexual también, ¿no? Recuerden que en ese tiempo había una tendencia de la mujer hacia la infidelidad por estos tratos terribles que vivían en sus hogares. La respuesta de ellas era la infidelidad, ¿verdad? Entonces, fíjate, Pedro les dice que ellas deben sujetarse y ellas deben vivir y ganar a su esposo no con palabras, sino con una conducta casta, irreprochable, santa. Y mira, respetuosa. Esta palabrita tiene que ver con temor, tiene que ver con respeto, respetuosa. Es la idea acá de tener miedo, ¿verdad? Tener miedo. Ahora, esta idea acá de... vieron que hay una idea acá de... Bueno, el amor, dicen, el amor es incondicional. Entonces, mi esposo me tiene que amar de manera incondicional, pero el respeto se gana, ¿no? ¿Sí? ¿No te enseñaron eso cuando eras chiquitito? Tenés que ganarte el respeto de los demás, ¿verdad? Él no se merece mi respeto. Él no se lo está ganando. Él no está haciendo nada para ganarse mi respeto, ¿verdad? Hay que sacarse esas ideas antibíblicas, ¿no? Que son parte de la cultura, que son parte de tal vez de la crianza, de la formación que hemos recibido. Hermanos, esta es la idea acá, ¿no? Temor, respeto hacia su esposo. Hermanas, hay mujeres grandes acá, ¿no? Hay mujeres mayores. Las mujeres mayores que han recorrido ya años en el matrimonio deben motivar a las mujeres jóvenes, tal como lo dice Tito, ¿no? A amar, a respetar a sus esposos. No lo contrario. ¿Vieron cuando hay en la iglesia y en la congregación y ahí aparece un matrimonio nuevito? No sé si les ha pasado, ¿verdad? Yo lo he escuchado. Aparece un matrimonio nuevito y ahí está enamoradísimo, ¿no? Recién casado de la luna de miel, ¿verdad? Y ahí está él y le da besitos y ella también y lo admira a su esposa y habla bien de su esposo, ¿verdad? Y entonces vienen ahí el grupito de mujeres, las más grandes, y les dicen, bueno, ya se te va a pasar, le dicen, ¿no? No se rían, acá no pasa, no se rían. Tal vez lo escucharon, ¿no? En otro lugar. No, las mujeres más grandes, las mujeres mayores, no tienen que enseñarle eso a las mujeres jóvenes. Las mujeres mayores tienen que enseñarle a las mujeres jóvenes a amar a sus esposos y a respetarlos y a admirarlos. Esto tiene que cambiar en el pueblo de Dios, ¿no? Las mujeres deben motivar a las más jovencitas a vivir de esta manera, ¿no? Porque esto honra al Señor. Así que, mujeres, hay que tener cuidado de criticar reuniones de grupos pequeños, ¿no? Es la oportunidad para despedazar a mi esposo en esta rendición de cuenta, ¿verdad? Mujeres, hay que tener cuidado, ni frente a él, ni a espalda de él, porque esta palabrita tiene que ver con
irreprochable la primera, pero la segunda tiene que ver con temor y respeto, ¿sí? Temor y respeto, ¿sí? Bueno, ¿hay alguna preguntita para cerrar este punto? ¿Mi actitud en casa refleja el carácter de Cristo? ¿Sí? Pensemos las mujeres, la actitud de una mujer en casa, de sujeción, casta, respetuosa, refleja a Cristo, refleja la transformación del Evangelio. La segunda, ¿no? ¿Estoy confiando en Dios, en la transformación de mi esposo o en mis palabras, ¿sí? O en lo que vos podés o no dejar de decir, ¿verdad? Incluso podríamos ahí meternos aún en la manipulación, ¿verdad? ¿Estás confiando en Dios para la transformación de tu esposo o estás confiando en tus palabras, en tu capacidad? Bueno, hay algunas preguntitas para pensar cómo estamos en este punto. Y los que no están en esta situación, para alentar a las mujeres que sí lo están, ¿no? Así que en primer lugar, una conducta piadosa. En segundo lugar, fíjate, el segundo principio es un corazón puro, corazón piadoso, ¿sí? Hay el versículo 3 y el versículo 4. Dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Así que una conducta piadosa, ahora un corazón piadoso, un corazón puro. Fíjate, en estos dos versículos vamos a ver cómo Pedro nos va a ofrecer un contraste para ver con claridad dónde estamos y dónde deberíamos estar. El primer contraste que Pedro ofrece es lo externo con lo interno, es decir, lo que se ve con lo secreto, con lo que está oculto ahí del corazón. Y fíjate, hay algo donde Pedro va a decir, acá debe estar puesta nuestra atención, mujeres. Acá hay algo que debemos abrazar, ¿verdad? Tiene que ver con lo interno. Ahora, algunas cositas que quiero decir antes de empezar a leer este pasaje que puede generar tal vez controversia. Este pasaje no prohíbe a la esposa de peinarse, ¿sí? No, peínense, por favor. Se lo van a pedir sus esposos. Please, le van a decir, por favor, peínense. Esto no prohíbe a la esposa peinarse. Esto no prohíbe a la esposa a que pueda jugar un poco ahí con su cabello, ¿no? El peinado, joyas o ropa bonita, ¿sí? De hecho, cuando vos ves en Cantar, de los cantares, vos ves que la esposa estaba hermosa, adornada, adornada. Y ahí tenemos un ejemplo en el capítulo 1, versículo 10, en el capítulo 4, versículo 11 o en el capítulo 7, versículo 1. Así que no es una prohibición de Dios al arreglo de ninguna manera, de ninguna manera. Lo importante es que esto del arreglo no debe ponerse como el interés más grande, como lo que una mujer va a buscar y va a perseguir con toda su fuerza, su energía y sus recursos, no, verse bien. No, no es ahí donde tiene que poner su atención una mujer si es que quiere atraer a su esposo incrédulo a Cristo. No lo va a seducir a través de la apariencia y entonces manipularlo y ganarlo, sino que es a través de un corazón puro, dice Pedro. Así que fíjate cómo comienza ahí ese versículo. Vuestro atavío no sea. Es decir, que vuestro arreglo, que vuestra apariencia no sea el externo. Fíjate, está haciendo una referencia a lo de afuera, a lo que se ve, a lo exterior. En la cultura greco-romana, las mujeres dedicaban mucho tiempo a su arreglo, a su apariencia. Usaban cosméticos, cosas en su cabello, peinados, ¿no?, que llamaban la atención, vestidos que llamaban la atención y joyas costosas que llamaban la atención, que adornaban una vestimenta elegante.
Así que esto es muy común cuando ellas están escuchando, estas mujeres están escuchando este principio, enseguida lo entienden, ¿no? Claro, así viven las mujeres en el mundo. Y Pedro dice que nuestro arreglo, nuestra apariencia, no sea al externo, de peinados ostentosos, trenzas. Ahí está hablando de peinados exagerados, de adornos, ¿no? De oro, decoración que se colgaban, se ponían brazaletes, anillos, o vestidos lujosos. Fíjate, hablando del abrigo, del manto, ¿no? De una capa, ¿no? Fíjate, es interesante estas frases que indican todas cuestiones que tienen que ver con lo externo, con lo externo. Ahora, de vuelta, no está mal arreglarse. No está mal arreglarse delante de los ojos del Señor, tener una apariencia agradable. Podría ser tal vez incorrecto estar lo contrario a eso, ¿no? Estar todo desprolijo, ¿verdad? Sin cuidado, sin decoro, ¿verdad? Eso sí podría estar mal, pero peinarse, arreglarse, ponerse algunas decoraciones, ¿no? Como, no sé, un reloj. Bueno, esto es para la hora, no es para decorar. O una corbata. Pero fíjate lo incorrecto, lo que está mal, lo que señala Pedro como un problema acá, es poner toda nuestra atención, todo nuestro tiempo ahí. Como si eso fuera lo más importante. Como si eso fuera la meta, el objetivo de nuestra vida. Los peinados, los adornos, los vestidos, nada de eso contribuye a la vida espiritual de la mujer, pero peor aún, nada de eso contribuye a la salvación de su esposo incrédulo. Estas preocupaciones frías, distantes, que aún consumen a nuestras mujeres en la actualidad, tiene que ver con un corazón pecaminoso, un deseo de enfocarse en lo externo, en lo que otros ven, buscar la aprobación, buscar la mirada de otros. Esto está impulsado por la cultura en la cual nosotros vivimos y la cultura que domina los medios de comunicación que te muestran cómo una mujer tiene que vestirse. Y entonces sale una moda, ¿verdad? Y a los 2 o 3 meses ves todos ahí siguiendo, corriendo esa moda y después cambia a los meses y hay de vuelta corriendo preocupados por todas esas cosas. Hay un nuevo peinado ahora, vamos para allá. Hermana, las mujeres cristianas, todas, pero aún en especial lo que Pedro marca acá, ¿no? Cuyos esposos no son salvos, deben abrazar este principio. Su ocupación debe estar centrado no en lo exterior, sino, fíjate, sino el interno. Este es el que sí debe ser. En lugar de estar consumidas en la apariencia externa, las esposas cristianas deben estar dedicadas a embellecer lo interno, lo del corazón. Fíjate, esto interno tiene que ver con algo escondido, privado, oculto, secreto, lo interior, lo interior. Esto que no puede ser conocido, esto que no puede, sí se puede expresar, puede ser conocido a través de los hechos, pero que no se puede ver y percibir en primera instancia. Fíjate, en lugar de estar consumida en lo externo, la esposa cristiana debe estar dedicada a esto, a la santificación, a vivir una vida de piedad, a cómo embellecer lo interno, el corazón. Pero claro, esto como no se ve, no es popular. Esto como no se ve, no me genera muchos likes, ¿verdad? No. Hermana, si es que estás orando por la salvación de tu esposo, entonces tu vida de santidad debe ser una prioridad en tu vida. Debes luchar con el pecado, debes abrazar los medios de gracia. Fíjate, dice ahí el pasaje, sino el interno, el del corazón. Fíjate, el ser interior, el centro, el centro de comando, ¿sí? No se está refiriendo a la partecita del corazón, sino que se está refiriendo a este ser interior. Este ser interior, la mujer debe invertir su tiempo y su esfuerzo en cultivar el carácter,
piadoso. Lo que estuvieron aprendiendo en Proverbio 31, ¿no? La mujer de Proverbio 31. Esto es lo que la mujer debe apuntar, debe abrazar, debe perseguir con todo su corazón, con todo su corazón. Así que el carácter, la piedad, la santidad, lo interno, esta es la preocupación de una mujer creyente. En especial una mujer que quiere y ora y quiere ver a su esposo llegar a Cristo, llegar a Cristo. Ahí en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 9 al 10, Pablo ordenó a las mujeres que se arreglen con ropas decorosas, con pudor, con modestia, ¿verdad? Va a decir ahí, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras. Fíjate, ese versículo encierra esto. Hay que arreglarse, no hay que poner toda la atención ahí, en el arreglo, no hay que correr atrás de eso. Pero fíjate, de vuelta, Pablo ahí menciona lo mismo que Pedro, el valor está en lo interno. Y Pablo lo menciona ahí en el capítulo 2, versículo 10, con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Hermanas, de nuevo, la mujer no debe invertir su tiempo decorándose, arreglándose, adornándose exteriormente, sino que debe invertir todo su tiempo en lo interno, en lo secreto. Y lo necesario, lo justo y necesario para arreglarse, como Pablo lo mencionó también recién, con pudor, ¿verdad? Que también eso tiene otras implicaciones, no nos vamos a meter nosotros. Ahora, fíjate, dice el del corazón, en el incorruptible ornato. Miren qué interesante el contraste de lo externo con lo interno. Miren cómo Pedro pone peso sobre esto que es interno y él menciona el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Fíjate, la palabra incorruptible es la palabra para indestructible, para algo que es inmortal, que permanece para siempre. Algo que no perece. Ahora, fíjate, en particular, la esposa creyente debe ser caracterizada no por las modas terrenales, temporales, pasajeras, que hoy están y mañana dejan de estar, sino que literalmente por lo incorruptible, por esto que no tiene fin, no tiene caducidad, es eterno y tiene que ver con la salvación, con la piedad. Así que las esposas creyentes deben abrazar la piedad y no deben correr atrás de la belleza y los adornos temporales, encantadores y abandonar la piedad, ¿verdad? Así que Pedro dice en el incorruptible ornato, fíjate esa palabra para belleza, apariencia, ¿no? De vuelta al contraste entre lo que perece y por otro lado lo que perdura, ¿verdad? Así que Pablo utiliza esto. Esta idea Pablo la usó en el capítulo 1 para hablar acerca de la herencia también, ¿verdad? Es incorruptible. Ahora fíjate, acá está el contraste, ¿verdad? Lo externo y lo interno. Lo que es efímero y pasajero y lo que es incorruptible, lo que perdura y es eterno. Ahora, fíjate que ahí el pasaje nos muestra cuál es el adorno que permanece. ¿Cuál es el adorno que es incorruptible? Y ahí nos da dos características, fíjate, de un espíritu. Ahí está haciendo referencia a una vida, al ser interior, un espíritu afable, humilde, gentil, apacible, amable. Fíjate qué apropiado esto en un contexto de un esposo incrédulo, ¿no? Donde la respuesta natural sería, bueno, más sí, me voy, se acabó la historia. Fíjate, un espíritu afable, humilde. Ustedes saben, la humildad es la característica de nuestro Señor Jesucristo y esta debería ser la característica de todo creyente. No es una excepción para las mujeres que están en esta situación. Afable, humilde, dócil. Fíjate, una sujeción paciente, humilde, dócil. La mujer humilde no está buscando hacer valer sus propios derechos. La mujer humilde no va a estar buscando reivindicarse frente a las injusticias de su esposo, sino que todo lo contrario, va a tener una actitud de servicio amable, humilde.
Va a buscar ser dócil, ser servicial con su esposo. Una mujer humilde no es alguien que promueve pleitos, discusiones, tensión en el hogar. Una mujer humilde es una mujer mansa, que está dispuesta a someterse a las decisiones de su esposo de una manera dócil, aunque esas decisiones, no que sean pecado, pero aunque esas decisiones que él está tomando no sean las mejores. Ella lo va a hacer. Así que en primer lugar, afable, pero también un espíritu apacible, tranquila, quieta, calmada. Esta es la idea, ¿verdad? Y esto denota que esta tranquilidad surge del interior. Por fuera hay perturbación. Por fuera hay un hombre falible, un hombre incrédulo, un hombre que está corriendo atrás de sus propios motivos egoístas y hay perturbación afuera. Pero fíjate, ella tiene un espíritu apacible. No hay señal en ella de rebeldía. No hay señal de ella de resentimiento. No me queda otra. Me mandó Pedro a quedarme acá, tengo que aguantar. No, no, fíjate que hay una mujer calmada. Esta mujer que confía en Dios. Que hay una mujer que honra a Dios y honra el diseño de Dios. Hermana, este es el hogar que cualquier esposo anhela estar. Este es un hogar que es un refugio. El hogar donde una mujer lo que hace es buscar vivir de acuerdo al diseño de Dios, al diseño de Dios. Así que este es el carácter de una esposa creyente, que es lo que hablábamos recién, ¿no? Lo interno, la belleza interior. Esto es de grande estima delante de Dios, es lo que va a decir ahí el pasaje, ¿no? El Señor se agrada más cuando el adorno de una mujer es el interno. Fíjense lo que dice ahí, dice que es de gran estima delante de Dios, en presencia de Dios, ante los ojos del que ve. Fíjate, lo que no tiene ningún valor para los hombres. Esto que no te da ningún like, ¿no? Ningún comentario positivo, que es la piedad, es menospreciado allá afuera. ¿Por qué? Porque es un símbolo de debilidad, ¿no? Sujeción. Vos sos de esas mujeres antiguas, te van a decir. Pero fíjate, delante de Dios esto es de gran estima. Es de gran estima. Fíjense, el valor de un corazón piadoso tiene un valor incalculable. ¿Qué mejor premio, qué mejor recompensa que ser de gran estima delante de Dios? Delante de Dios. Así que el valor de un corazón piadoso es incalculable. Para Dios lo es. Para el esposo lo es, aunque él no lo reconozca todo el tiempo, ¿verdad? Para personas que están cerca en la iglesia y lo ven, lo es. Tiene un valor impresionante. Más que si tenés un peinado moderno, no. Si sos una mujer piadosa. Si sos una mujer piadosa. ¿Dónde invierto más tiempo? ¿En mi apariencia o en mi corazón? Esta es una pregunta que deberías hacerte, hermana. ¿Dónde estás invirtiendo más tiempo? ¿En mi apariencia o en mi corazón? ¿En lo externo o en lo interno? ¿En lo pasajero o en lo eterno? ¿Dónde invierto más tiempo? ¿Estoy cultivando un espíritu afable y apacible en mi vida diaria? ¿Mi relación con mi esposo, en mi hogar? Así que hermanos, acá está una motivación piadosa, un corazón piadoso. Y para terminar acá este punto, un ejemplo digno de imitar. Un ejemplo digno de imitar. Miren el versículo 5 y 6. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza.
Bueno, ahora Pablo va a dar la razón de por qué las mujeres no deben adornarse exteriormente, sino que interiormente. Ahí es donde debe estar su ocupación, su tiempo, su energía, su interés. Y la razón que Pedro va a dar, perdón, acá, es que a lo largo de la historia, a lo largo de la historia, hubo mujeres que vivieron de esta manera. Hubo mujeres a lo largo de la historia que fueron un ejemplo de un espíritu afable y apacible, que fueron un ejemplo de sujeción. Y así se adornaban ellas. Así invertían ellas en lo interno y en lo eterno y no en lo externo y pasajero. Así se adornaban ellas y así se deben adornar las mujeres hoy. Deben imitar el ejemplo de estas mujeres. Y dice ahí el pasaje, porque así también se ataviaban, o sea, se ponían en orden, se arreglaban, se decoraban en otro tiempo, o sea, antiguamente, en los días del Antiguo Testamento, mujeres santas, mujeres creyentes que lo que van a hacer van a ejemplificar este principio de sumisión y de modestia, ¿no? Ahora, es interesante notar en este pasaje o en este ejemplo que Pedro nos menciona, es que a través del tiempo, las mujeres que fueron agradables delante de Dios fueron mujeres que se sujetaron a sus esposos. Es interesante eso, ¿verdad? Y no eran mujeres perfectas, porque vos te podés imaginar, el ejemplo que Pedro cita acá de Sara llamándole Señor, es el ejemplo de Sara siendo incrédula y burlándose de lo que Abraham le había dicho de que iban a tener un hijo en su vejez. Así que fíjate, no son mujeres perfectas. No son mujeres perfectas. Pedro cita el ejemplo de Sara a una situación donde no fue del todo bien lo que ella hizo, ¿verdad? Entonces estas mujeres no son perfectas, pero son mujeres que tenían algo, ¿no? Ellas se sujetaban a sus esposos. De vuelta, las mujeres hoy piensan, la sujeción pasó de moda. Era otra época esa, ¿verdad? No es nuestra época. Sin embargo, este pasaje muestra lo contrario. Este pasaje manda a las mujeres a mirar a las mujeres antiguas e imitarles, imitar la vida de ellas, la sujeción de ellas, el énfasis de lo interno en sus vidas y no tanto lo externo que pasó y hoy ya su cuerpo se deterioró hasta la muerte, ¿verdad? Ellos se enfocaron en lo interno. Y fíjate, dice, en otro tiempo, aquellas santas mujeres, fíjate, mujeres dedicadas a Dios, consagradas, puras, que esperaban en Dios. Fíjate, esperaban, ponían su esperanza, confiaban en Dios. Fíjate, esta es la actitud de una mujer que vive de acuerdo a la palabra de Dios, está confiando en Dios, está segura en Dios. No está pensando en las circunstancias que le rodean para determinar qué va a hacer, sino que espera en Dios. Fíjate, confía en Dios, ¿no? Ahora fíjate que esperaban a Dios estando sujetas. La sujeción es la marca de que estás esperando a Dios. Si no vivís en sujeción, entonces no estás esperando al Señor. Porque, ¿cómo espero al Señor? ¿Cómo esperaban ellas al Señor? Estando sujetas, estando sujetas. Hermanos, la sujeción muestra que confío en el Señor. Confío en sus promesas. Mi confianza en Dios gobierna mi pensar, mi actuar. Aún en la situación en la que vivo, tengo un esposo incrédulo, confío en Dios y me sujeto, me sujeto. Él es quien controla todas las cosas. Él es quien me puso en esta situación donde en mi mente pienso podría ser distinta, pero Él me puso acá y confío en Él. Y ninguna circunstancia en la que yo estoy o estaré escapa de la soberanía de Dios. Cuando confío en el Señor y me pongo en sus manos, confío en su palabra, puedo obedecer al Señor. Puedo obedecer tranquilo, confiado, sin tener temor, como lo va a mencionar más abajo. Ahora, fíjate, dice,
que esperaban en Dios estando sujetas, de nuevo en la misma palabra, se ponían bajo, ¿no? Bajo sus esposos, ¿sí? Estando sujetas. Fíjate, de vuelta a sus maridos, a sus propios maridos, no se sujetan a todos los hombres, se sujetan a su esposo. Y ahora sí menciona, fíjate el ejemplo digno de imitar, como Sara obedecía. Fíjate cómo Sara oía y estaba sujeta, aceptaba, respondía a lo que Abraham decía. Fíjate, dice, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. Así ella se refería, ¿no? Esto es lo que muestra esta palabrita, es que esta era una acción continua de Sara. Sara, de manera continua, respetaba a su esposo Abraham, lo trataba como su señor y como amo. Fíjate lo que menciona ahí abajo, ¿no? Llamándole Señor. Ella no menospreciaba a Abraham, no menospreciaba sus palabras. Ella se dirigía a Abraham con respeto, llamándole Señor. Y mira lo que dice ahí el pasaje, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas. Esta es la idea acá de llegar a ser, o realizarse, o llegar a existir o a convertirse hijas, descendientes. Esta es la idea de esta palabra hijas, ¿no? O sea, es decir, así como los que creen son hijos de Abraham, el padre de la fe, una mujer que tiene estas cualidades, que es sujeta a su esposo, que se enfoca en lo interno y no en lo externo. Esta es la aspiración de su vida. Entonces una mujer que tiene estas cualidades llega a ser una hija de Sara. ¡Wow! Mira lo que dice este pasaje. Todas las esposas de creyentes o incrédulos que sigan el ejemplo de Sara, de sujeción, de modestia, de piedad, de enfocarse en lo interno y no lo externo, ellas vienen a ser hijas de Sara en este sentido. Imitar a Sara. Y hermanas, déjenme recordar, Sara, si ustedes recuerdan, Sara fue conocida por su aspecto exterior, fue una mujer hermosa. Una mujer hermosa, ¿se acuerdan que se metió en problema Abraham, ¿no? Por la hermosura de Sara, ¿verdad? Sin embargo, de vuelta, Pedro elogia su interior. Pedro elogia su interior. ¿Se acuerdan ahí Sara llamó a Abraham Señor en Génesis 18:12, es lo que le mencionaba recién. Y ese pasaje, cuando ustedes lo estudian y van un poquito más para atrás, te das cuenta que Sara dudó de la promesa de Dios, que tendría hijos en su vejez. Ahora, Pedro cita este pasaje, ella lo llama Señor. En ese pasaje lo llamó Señor y en ese pasaje te muestra una mujer sujeta, pero no una mujer perfecta, ¿verdad? Una mujer que se equivocó, que pecó, que tuvo dudas del Señor. Bueno, Pedro elogia la actitud frente a su esposo, ¿sí? Ella no fue perfecta, ella falló, pero ella fue un ejemplo de sujeción que permanece hasta el día de hoy. Y que ustedes, mujeres, si abrazan estos principios, vienen a ser hijas de Sara en este sentido. Entonces dice el pasaje, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, si practican, si hacen lo correcto, si viven de acuerdo a lo que acabamos de mencionar recién, sin temer, ninguna amenaza. Lo que causa miedo, temor, espanto, ¿sí? No estar amedrentado por ningún temor. Una mujer que confía en Dios, una mujer que espera en Dios, sujeta, vive de acuerdo a lo que Dios le dice, está en paz, está en tranquilidad. No porque va a llegar a su hogar y va a ver todo marchando, ¿no? Sobre rieles, no, va a ser difícil. Pero su confianza está en el Señor, por eso ella no va a temer ninguna amenaza, ninguna amenaza. ¿Qué temores te impiden vivir el diseño de Dios en tu hogar con libertad? ¿Estás imitando la fe de mujeres que
esperaban en Dios, que se sujetaron a sus esposos, que su ocupación fue lo interno y no lo externo. Estás imitando a esas mujeres en la antigüedad. Estás imitando mujeres hoy así en tu congregación, en tu iglesia. Tenemos que terminar. Segundo lugar, miren, le queda poco tiempo para la reprensión a los hombres. Hay que volver otra vez para la reprensión a los hombres. Versículo 7, entonces, entendiendo el rol del hombre. Entendiendo el rol del hombre. Hasta acá, hasta este momento, hablamos de la mujer, cómo la mujer debe vivir, debe enfocarse en lo interno, debe sujetarse a su esposo, aún un esposo incrédulo. Esta es la forma en la que tiene que vivir. Dijimos, esto no es fácil, la iglesia tiene que acompañar a estas mujeres que van a vivir esta dinámica todo el tiempo, va a ser desgastante muchas veces, así que el cuerpo, la vida del cuerpo es vital. Pero también tenemos que entender un poquito el rol del hombre, ¿no? Y veamos algunas cositas que remarca ahí el versículo 7. Dice, vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Este es un tremendo pasaje también, ¿sí? Los esposos muchas veces piensan, bueno, mi esposa se sujeta, se acabó. Yo tengo que cumplir mi función, pero ella se sujeta. No, los esposos se sujetan también. Los esposos se sujetan a la verdad de Dios y los esposos se sujetan a vivir sabiamente con sus esposas. Fíjate esto lo que va a decir, vosotros maridos igualmente. O sea, la sujeción también es la responsabilidad de los hombres, ¿sí? Así como los siervos se sujetan a los amos, como los ciudadanos a los gobernantes, como Cristo se sujetó al Padre y a las autoridades y fue obediente y no pecó, como las mujeres se sujetan a sus esposas aunque sean incrédulos, igualmente los hombres. Así que se refiere al deber de la sumisión, de la sujeción. Ahora, el esposo creyente se va a someter en servir a su esposa, Él es un líder dentro del hogar, entonces él se va a someter en servir y en liderar en amor a su esposa. No se sujeta al liderazgo de su esposa, pero sí se sujeta a obedecer la palabra de Dios y de una manera amorosa vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice en cuanto a la esposa. Miren rapidito el mandato de vivir sabiamente con su esposa y el mandato de estimar y proteger a la esposa. Estos dos mandatos podemos ver en este versículo. En primer lugar, el mandato de vivir sabiamente con su esposa. Dice, vivid con ellas, o sea, habitar, morar juntos. Esta es la idea. Está hablando de una relación de intimidad, de una relación cercana. No es una relación distante. No es como cuando te relacionás con familiares, con amigos, con hermanos de la iglesia, ¿verdad? Los maridos viven con sus esposas. Fíjate, moran juntos. Los creyentes van a nutrir y van a amar constantemente a sus esposas, pasar tiempo con sus esposas. No son personas distantes, no son personas frías que están ahí en el hogar y no se hablan y están lejanas, sino que viven, moran junto con ellas. Y fíjate, dice sabiamente. La idea ahí es cuerdamente. Con acierto, esa es la traducción, ¿verdad? Sabiduría, o sea, con entendimiento. Es decir que un esposo debe vivir de cerca, en una relación íntima con su esposa, porque eso es lo que significa morar juntos. Pero fíjate, este morar juntos va a ser de una manera considerada, comprensiva. Va a ser mostrando amor, cortesía, comprensión. No es algo lejano. No es un trato descortés, sino que es algo cercano. Fíjate, los esposos deben cumplir este mandato. Deben someterse al mandato de vivir con ellas sabiamente. Hermanos, tenemos que ser considerados. A veces pensamos, no, yo soy así y entonces así se tienen que hacer las cosas, ¿verdad? Y vamos y corremos y ponemos cosas en las espaldas de nuestras esposas que no deberían llevar. Debe ser considerado. Debe vivir con ella
de una manera comprensiva. Debes entender, ella tiene luchas, cargas en su corazón, tiene pecado, tiene que ser pastoreada. Así que viví con ella sabiamente, comprensivamente, entendé esta situación. Entendé que ella necesita ser discipulada, ser pastoreada. Así que los esposos deben cumplir este mandato de pastorear en el hogar, de vivir sabiamente, de ser sensibles y de tener en cuenta las necesidades espirituales y físicas de una esposa. ¿Se acuerdan ahí en Efesios capítulo 5, versículo 25 al 28? Lo tengo acá para hablar, pero no tenemos tiempo. Pero léanlo, ahí tienen una descripción clara de cómo los maridos deben mirar a Cristo y lo que Cristo hizo por la iglesia, ellos deben hacer por sus esposas. Deben entregarse por ella, deben sacrificarse, deben santificarla, deben proveerle a sus esposas, deben cuidarlas a sus esposas. Bueno, ahí lean Efesios, no tenemos tiempo. Pero fíjate, este es el mandato para el esposo, vivir sabiamente con su esposa. Pero en segundo lugar y en último lugar, el mandato para el esposo de estimar y proteger a la esposa. Y dice ahí el versículo, dando honor a la mujer, dando dignidad, valor, esta es la idea, ¿no? Un esposo creyente tiene que quitarse ese chip, no, yo me crié así, yo vengo del campo, ¿viste? No, el esposo debe entender que su esposa es como un vaso más frágil, un vaso más frágil. No es que la mujer es menos que el hombre, no, porque ya lo vimos eso antes, ¿verdad? Pero es frágil. El esposo debe ser caballeroso con su esposa, debe ser gentil, debe dar estima, dignidad, valor, como a vaso más frágil. Fíjate, ahí habla de una vasija débil, frágil. La mujer no es inferior, tiene el mismo valor, tiene los mismos beneficios, tiene funciones distintas, tiene roles distintos. Y lo acabamos de ver y podríamos hablar mucho más de los roles, ¿verdad? Entonces yo no voy a cargar con lo que me corresponde a mí en mi rol, a mi esposa. Eso no es darle honor, eso no es vivir con ella sabiamente. Ella tiene funciones, ella necesita ser protegida por su esposo, valorada como un tesoro, como un tesoro. Hermanos, la familia es algo precioso, lo vimos al comienzo. No es eterna. Mi esposa no es para toda la eternidad, no es hasta que la muerte nos separe, mis hijos también. Pero mientras eso suceda, uno tiene que vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Así que así tengo que vivir con mi esposa, dando honor, como un vaso más frágil, ¿verdad? Y dice ahí el versículo, y como a coherederas de la gracia de la vida. Hermanos, los esposos deben ser compañeras de sus esposas, como a coherederas de la gracia de la vida, de la gracia de la vida. Fíjate, esta gracia de la vida se refiere a la vida misma, ¿no? Se refiere a esta vida que el Señor nos regala en su gracia, ¿verdad? Nosotros anhelamos estar con el Señor, anhelamos tener cuerpos nuevos, ¿verdad? Maranata, esperamos que el Señor regrese pronto, ¿verdad? Pero mientras tanto, el Señor nos regala una vida, una relación con una mujer en la cual vas a caminar toda esta vida hasta que la muerte los separe y va a ser una relación íntima, va a ser una relación íntima y fíjate, esta relación es un regalo de la gracia de Dios en esta vida, el matrimonio. No menosprecies tu matrimonio. No menosprecies la relación con tu esposa. No hagas que tu esposa sea siempre lo último en tu vida y en tu agenda, ¿verdad? Tenés que vivir sabiamente, dar honor a tu esposa como un vaso frágil y como una coheredera de la vida. El matrimonio es este regalo de Dios, Fíjate, la gracia de la vida, Pedro, utiliza esta palabra, ¿verdad? De gracia, favor inmerecido, ¿no? Esto es lo que es el matrimonio. Esto es lo que es tu esposa para vos y para mí. Es un regalo que no merecemos. Hermanos, el matrimonio es una relación preciosa en esta tierra.
La iglesia es preciosa y uno disfruta la iglesia, ¿verdad? Y el matrimonio, Dios dio principios que solo en el matrimonio se van a vivir y que solo en la familia, en el hogar se van a vivir. Es hermoso y debemos cultivar esto. Debemos cultivar esta intimidad, debemos cultivar este compañerismo, sea creyente o no. Porque así como la esposa puede tener un esposo incrédulo, el esposo también podría tener una mujer incrédula que no quiere saber nada de Dios. Bueno, tenés que disfrutar tu relación con tu esposa porque este es un regalo del Señor, un regalo de su gracia, de su gracia. Así que cultivemos eso, cultivemos eso. El matrimonio es una bendición en esta vida, ¿verdad? Y aunque en el mundo hoy se vea como algo cursi o algo fuera de moda, fuera de época esto, así es como los hombres deben vivir con sus esposas. Fíjate para que vuestras oraciones no sean estorbadas, ¿no? Eh, bueno, la, la- la- la oración aquí podría ser que Pedro tiene en mente el tema de la salvación, ¿no? Porque es lo que trató de las mujeres y porque es lo que podría suceder también con esposos, con mujeres incrédulas, ¿verdad? La salvación de una esposa incrédula, la salvación de un esposo incrédulo, podrían pensar las mujeres. El texto no lo limita, no dice que es eso, pero podría ser, podría ser. Ahora, la advertencia es clara. Si hay un esposo, si hay un esposo que está en Cristo y no está cumpliendo su responsabilidad, no está abrazando el mandato de vivir sabiamente con su esposa, de dar honor, de proveer, de proteger a su familia. Si hay un hombre que no está cumpliendo con su esposa, quizás Dios entonces no le conteste sus oraciones. Entonces, fíjate, esta es un llamado, atención, esto es un llamado para examinarnos a nosotros mismos, cómo estamos viviendo, ¿verdad? Eh, bueno, pensemos un poquito, ¿no? Entonces, los hombres, ¿de qué manera tu esposa se ha beneficiado de tu servicio, de tu amor en el hogar? Si pensás desde que te convertiste hasta ahora, cuánto tu esposa ha crecido, ha madurado por tu influencia, por tu trabajo, por tu tarea en el hogar, por vivir sabiamente con ella. ¿Qué tan diligente eres en cultivar el corazón de tu esposa? ¿Qué tan diligente eres? ¿Qué tan diligente eres en guardar, en proteger a tu familia cuando las amenazas aparecen? ¿No? Estás ahí para cuidar, para consolar a la familia. ¿Cuáles son los pecados que ves en tu vida que te impiden abrazar este llamado, tu rol en el hogar, vivir de esta manera? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esos pecados que tenés que abandonar? ¿Con quién vas a hablar esta semana para que te pueda ayudar, que pueda orar por vos, que pueda confrontarte? ¿Estás valorando a tu esposa como este texto lo manda? Mi trato hacia ella honra a Dios y fortalece nuestra relación o deshonra a Dios y nos aleja cada vez más. Hermanos, de vuelta, el matrimonio cristiano no se define por la cultura, por los pensamientos de cada uno, sino que es el diseño de Dios. El diseño de Dios que está en la Escritura, el diseño por creación. Está claro en la palabra, una mujer que se sujeta, una mujer que se enfoca en lo interno y en lo que es eterno y no en lo externo y pasajero. Y un hombre que lidera con sabiduría su hogar, con amor, con comprensión y honra. Juntos, este matrimonio va a reflejar el Evangelio en su hogar. Y si hay un incrédulo entre los cónyuges, hay un incrédulo, entonces el creyente que vive de esta manera va a ser un testimonio, un reflejo del Evangelio en ese hogar, para la gloria de Dios y para la salvación del cónyuge, ¿verdad? Bueno, ahí ya dije varias preguntitas. Em, Déjeme terminar de esta manera. La iglesia, todos nosotros, ahora hemos escuchado un poco más acerca de la familia.
Y aunque a vos no te toque de cerca, porque tal vez sos un niño, un joven soltero, vos tenés que pensar, vos sos parte de esta iglesia. Y ahora vos tenés las herramientas, los principios que estuviste aprendiendo durante este mes para alentar a tus hermanos que hoy sí están viviendo esto. O tal vez un jovencito que se está por casar, alentalo. Mirá, esto es lo que tenés que considerar. Esta es la iglesia. Tenemos que alentarnos unos a otros. Tenemos que detectar el pecado, corregirlo, porque Cristo quiere una iglesia santa y sin mancha. Así que tenemos la palabra, tenemos la iglesia, tenemos que vivir de acuerdo a lo que aprendimos. Vamos a orar al Señor y terminamos este tiempo. Padre, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor porque tu palabra es tan clara, Padre. Y si es que no estamos experimentando un hogar bello, bendecido por tu gracia, Señor, es porque no nos hemos sujetado a tu palabra. Porque nos rebelamos, porque intentamos, Señor, vivir de acuerdo a nuestra propia sabiduría y opinión. A lo que el mundo y afuera determinó como algo bueno, Señor. Pero, Señor, estos pasajes son claros y nos llaman a arrepentirnos, a recordar tu palabra, a recordar, Señor, que la bendición viene por la obediencia a tu palabra. Deseamos, Señor, anhelamos ver hogares firmes, fuertes, esposos que aman, esposas que se sujetan, hijos obedientes. Deseamos con todo el corazón esto, pero no va a suceder, al menos que vayamos a tu palabra y nos sujetemos, Señor, a tu palabra. Ayúdanos, Padre, a ser intencionales en poner verdades, pero, Señor, no solo ser oidores olvidadizos, Señor, autoengañándonos, creyéndonos que estamos bien porque sabemos una verdad. Queremos ser hacedores de tu palabra, Señor. Esta es la marca de un creyente genuino, obediencia a tu palabra. Ayúdanos, Señor, no es fácil en medio de un mundo caído, relaciones donde hay pecado, aún nuestro cuerpo que está afectado por el pecado, no es fácil, Señor. Pero confiamos en que tú puedes hacer esta obra en medio nuestro. Y que tú puedes afirmar, Señor, a cada creyente, a cada familia, Señor, de esta iglesia, para tu gloria y para el bien, Señor, de tus propósitos eternos. Padre, bendice este tiempo que viene también. En nombre de Cristo Jesús. Amén.